Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirlos aquí en Triángulo de Letras el día de hoy, que vamos a platicar acerca de el amor, pero el amor en distintos tiempos, amor que va desde la antigüedad, amor que pasa por la vejez, amor que tiene que ver con nuestra etapa contemporánea más inmediata. Para ello saludo con muchísimo gusto, en primer lugar, a Aline Peterson. Aline, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Fabricio Guerrero. Fabricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y finalmente, y no por ello, en último lugar, también saludo con muchísimo gusto a Pilar Gonzalvo. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, me da mucho gusto estar aquí. Conozcamos un poco más acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan. Vamos a ver las semblanzas acerca de ellos. Y ahora regresamos y comenzamos con nuestra conversación acerca del amor, amor en todos los tiempos. Aline Peterson, experimentada escritora con años de oficio. Ha incursionado en la novela, el cuento y la poesía. También escribió El papalote y el nopal, libro infantil que fue premiado en Venezuela y Japón en 1998. El conjunto de su obra la hizo acreedora al Premio Latinoamericano y del Caribe Gabriela Mistral, mismo que recibió en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Su poemario, Ya era tarde, aborda el tema del tiempo y las inevitables huellas que éste deja en su transcurso. Fabrizio Guerrero, biólogo. Tiene un posgrado en Filosofía de la Ciencia. Actualmente estudia el doctorado y prepara una disertación académica sobre la homosexualidad como objeto de estudio en la biología contemporánea. Recibió la medalla de bronce en la 10ª Olimpiada Internacional de Biología llevada a cabo en Uppsala, Suecia. Además, ha sido distinguido con la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. Pilar Gonzalvo, historiadora y académica, nació en España. Posteriormente, ha adquirido la nacionalidad mexicana. Especialista en educación y en historia de la vida cotidiana, entre muchas otras vertientes. Su obra ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha recibido la medalla Gabino Barreda y es investigadora emérita por el Sistema Nacional de Investigadores. En el año 2007, fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Ahora que conocemos un poco más acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan, me interesa mucho también que vayan conociendo los textos, los libros que hoy vamos a presentar. ¿Qué les parece si primero que nada vamos a conocer un poquito acerca de este poemario bellísimo de Aline Peterson? Ahora regresamos y comenzamos la conversación. Ya era tarde. Muchas lunas han viajado desde entonces, mostrando su redonda y blanquísima opulencia. Comparé la densidad de tus pupilas con el envés jamás visto de su cara. La lobuna materia de tus ojos, sus luces nocturnas, el hambre opaca de tu voz, el roce de tus dedos en los míos, me alteraron. Apenas pude contener al cuerpo que, renaciendo, yo dejaba morir. Le vedé mostrarte mis orillas, palpar la fiera consistencia de tu piel. Y así agonizó ese encuentro postergado. Aquel día las palabras erigieron las crestas de un deseo que no iba a acatarse. Ya era tarde. ¿Lo era? Aline Peterson, estamos platicando acerca de un poemario en el que la impronta tiene que ver con esta reflexión del término de la vida, del amor hacia el término de la vida o hacia la vejez. Coméntenos, por favor, un poco acerca de esto.
Bueno, yo podría comentar varias cosas. Creo que todos los seres humanos, en la parte de nuestra interioridad, en nuestra conciencia, no pasa el tiempo por nosotros, no somos conscientes hasta que llegamos a un espejo, pero por dentro nos sentimos igual. Y yo creo que el amor es una fuerza que presente en los seres humanos, una pasión que muchas veces norma la vida y las circunstancias para bien y para mal de las gentes. Y en ese sentido, creo que al sentir de cada persona las pasiones que las habitan, el amor forma parte de ellos y no tiene por qué acabar. Ahora, si el amor se cumple como el adolescente que sueña y empieza, o el viejo que recuerda y acaba, pues es así, pero por dentro es probablemente lo mismo. Fíjense que es interesante, queremos el día de hoy hacer una reflexión, como ya se los comenté, acerca del amor en todos los tiempos, y en ese sentido el libro que ahora nos presenta aquí Pilar Gonzalvo es muy interesante porque en principio yo no tenía la menor idea, Pilar, que en el Colegio de México tenían un instituto para estudiar la vida cotidiana en el pasado, y menos aún se me había ocurrido jamás reflexionar en cómo se vivía el amor, las relaciones de pareja y todo lo relacionado socialmente con este sentimiento en la antigüedad. Coméntenos, por favor, Pilar. Bueno, en realidad nuestros intereses han ido cambiando a medida de lo que nos encontramos, quiero decir, de lo que encontramos en los archivos, de lo que encontramos cuando vamos buscando algún otro tema. Y concretamente el amor surgía una vez y otra. En nuestro seminario, que inició siendo sobre la familia, y de la familia pasó a la vida cotidiana. Bien. En cada momento, si hablábamos de la familia, por supuesto que aparecía el amor y el desamor, con mayor frecuencia, las heridas del desamor. Y en la vida cotidiana, detalles que quizá originalmente pasaban inadvertidos, pero cuando nos paramos a pensar en ellos, ¿por qué un minero tacaño, que no gastaba dinero en nada, que regateaba para todo, gasta una fortuna en decorar la casa para su joven esposa? Ahí encontramos algo. Justamente. Pero hay otras muchas formas de comportamiento que no podemos explicar de otra manera más que por el amor. Y si me refiero a los últimos artículos en la publicación del libro que acaba de salir, pensamos en los científicos, en aquellos hombres jóvenes que en las expediciones científicas de fines del siglo XVIII recorrieron distintos países o regiones, virreinatos, y también hubo entre ellos celos profesionales, pero también celos humanos de afectos y desafectos. Por donde quiera tropezamos con el amor y nadie se había fijado en eso. Exactamente, y me gusta muchísimo esa imagen. Por donde quiera tropezamos con el amor. Lo ideal sería que pasáramos sobre el amor o a un lado del amor o nos dejáramos acompañar por el amor, pero muchas veces efectivamente tropezamos con el amor. Y ello va más allá de las preferencias, de la forma en que se perciban otras maneras de vivir el amor, pues de la misma manera tormentosa y apasionada de la que todos los seres humanos lo vivimos. A ese respecto también comento con Fabricio Guerrero, a quien nuevamente le agradezco que esté aquí en el programa, lo que tiene que ver con su texto propiamente. ¿Naces o te haces? Bueno, pues yo diría que ya la preferencia sexual y la percepción acerca de ella estaría más que normalizada en nuestra sociedad, pero no, Fabricio. No, no está normalizada. Y qué bueno que hay un texto de poesía y un texto de historia a mi alrededor. Lo que hago en mi trabajo es tratar de defender esa historicidad y esa dimensión poética de lo humano, por un lado, y por otro tratar de decir qué puede aportar la biología. Cómo a través de esa continuidad en el tiempo, de distintas formas de amar o de placer o de erotismo, hay sin embargo discontinuidades importantes. Y ahí entra la historia. Ahí entra la historia porque no es lo mismo el amor griego que se vive en una institución escolar como el gimnasium, o el amor de los sométicos en el virreinato, que es una especie de pecado prohibido, y tampoco va a ser igual a pesar de que lo parezca, el amor o el erotismo de los primates que son humanos y no, porque son muy cercanos a nosotros, tienen una vida social muy compleja y sin embargo no alcanzan a ser
poéticos en sus formas de amar. Y mi trabajo es un intento de traer a cuenta biología y toda la complejidad de ciencias sociales para hacer ver esas continuidades y discontinuidades. Es muy interesante lo que menciona Fabricio con respecto a esto, a la historia, pero además cómo el amor propiamente ha permeado las relaciones sociales a lo largo de toda la historia, ¿no, Pilar? Aline, ahorita platicamos un poco más acerca de ello. Por favor, Pilar. Por supuesto, estoy muy de acuerdo en el carácter histórico, no solamente de un amor específico. Todo el amor, aunque sea algo tan natural, tan biológico, es al mismo tiempo histórico, es cultural. Bien. Porque el amor se tiene que expresar de alguna manera. Y lo mismo que encontramos formas de expresión que van cambiando en la sociedad, encontramos formas de represión de esas expresiones que causan unas frustraciones decisivas en el comportamiento de una colectividad, no solo de un individuo. Claro. Desde esa perspectiva, Aline, los ancianos han tenido la posibilidad quizás de catar el amor desde diversos ámbitos o desde diversos ritmos en sus vidas. Bueno, diríamos que la historia particular de cada persona pues lo hace que cuando llegue a ser un anciano, dijéramos como Matusalén, pues de todas maneras ha tenido experiencias propias que se han ido acumulando en sus años de vida. Pero a mí me parece muy interesante lo que acaba de decir Pilar y lo que acaba de decir Fabricio. Fabricio dice que los primates son casi humanos, pero que no logran tener lo poético dentro de su capacidad de relación amorosa entre ellos. Y Pilar dice de qué manera el amor va cambiando y evolucionando en las sociedades humanas. Y yo pienso que el añadido del amor con relación a los primates o a una historia de la cual no sepamos tanto por antigua y los documentos no lo muestren, es lo que distingue a la humanidad, yo creo, es el erotismo, es decir, esta posibilidad de hacer poético lo que en primera instancia sería la reproducción de la especie. Solamente reproductivo, claro. Sí, porque para reproductivo quizás todas las especies, pero para erótico nada más nosotros, ¿no? Y en ello radica parte de nuestra riqueza, ¿no? Como especie. ¿Tú qué podrías decirnos acerca de ello, Fabricio? Digo, de alguna forma las otras preferencias o las distintas preferencias, ni siquiera quiero mencionarlo con un dejo de marginalidad en ningún sentido. El resto de las preferencias siempre a lo largo de la historia de nuestra especie, digo yo, ¿no? Es que justo esa es la tentación absolutista que borra la historia. Querer encontrar, y es un problema, por ejemplo, querer hablar del amor a través de toda la historia, porque ahí ya hay una especie de colapso de pensamiento histórico. Y la única manera que parece capaz de articular una continuidad es recurrir a cierta naturaleza humana, que es una tentación que hace que el amor de hecho termine rebasando a la especie humana y alcance a otras especies. Y yo creo que es una tentación que tenemos que resistir, pero tenemos también por otro lado que resistir el borrar a la biología. Sí hay una base común, pero es una base común que las neurociencias y las ciencias cognitivas han hecho ver que hace posible una historicidad radical del deseo, de formas de pensar que están anidadas en instituciones que generan patrones de deseo radicalmente novedosos a través de la vida y a través del tiempo. Ahí es donde está el reto de hablar del amor a través del tiempo, de la especie. Entiendo, por supuesto. Miren, me parece interesantísimo esto de los patrones del deseo. Hasta me dan ganas como de incorporarlo a mi propia forma de amar y de querer. Bueno, vamos a continuar platicando acerca del amor en distintos tiempos, pero después de una pausa muy breve, en unos minutos regresamos. Estamos aquí en Triángulo de Letras. A partir de la magna obra Historia de la vida cotidiana en México, 5 tomos en 6 volúmenes, El Colegio de México, integrado por 92 artículos,
Hemos publicado otros volúmenes dedicados al sufrimiento, los conflictos cotidianos, el miedo y sus usos, y ahora nos hemos ocupado del amor. Todavía nos queda mucho que decir, y en el seminario nunca faltan ideas. Nuestro concepto del trabajo conjunto sobre proyectos temáticos es tan viejo que ya está volviendo a ser nuevo, y como tal, plagado de posibilidades para un futuro que dará nuevo vigor a la historia de México y de Hispanoamérica. Regresamos del texto que nos presenta el día de hoy Pilar Gonzalvo. A lo largo de la investigación, Pilar, y con respecto ya también a lo que nos mencionaba Fabricio y por supuesto a los aportes que nos ofrecía Aline, somos divertidos para la práctica amorosa. Dentro de todo es un terreno al que nos metemos, a diferencia de otros en nuestra vida, con cierta voluntad, me atrevo a decir, lúdica. ¿Estoy en lo cierto o estoy cometiendo un grave error? Y si por supuesto también ustedes quieren decirnos, adelante. Voy a referirme a aquello de lo que yo puedo hablar, porque de aspectos psicológicos, aspectos éticos, de eso no voy a decir nada. Muy bien, Pilar. Pero si me voy a referir a la historia, tengo que aclarar que cuando nosotros hablamos de amor, a nosotros no somos el Espíritu Santo y yo, somos los autores de este libro que forman parte del seminario que yo dirijo y coordino. Hablamos del amor en todos los aspectos, porque no solamente hablamos del amor de pareja, que es importante, es fundamental y le dedicamos la mayor parte del libro, pero hablamos, por ejemplo, del amor al mar. ¿Por qué razón unos países aman al mar, como era la Inglaterra del siglo XVII, con orgullo, con satisfacción, con gallardía se enfrentaban al mar, mientras los españoles hablaban de los terrores del mar, del miedo, del castigo, de la representación demoníaca del mar? Muy cierto, distintas percepciones. Odiaban el mar, no lo amaban, y así les fue. Sí, de acuerdo a la traducción primera, ¿cómo te va a ir después, no? Y si pasamos a otra cosa, hablamos del amor a la patria y de cómo, precisamente en el siglo XVIII, con los Borbones en España, los reyes ya no se conforman con que los respeten, los obedezcan, los teman, ahora quieren que los amen. Y entonces van a todos los recursos para hacerse amables. Para eso dedicamos otro de nuestros textos. ¿Cómo podía la corte, los funcionarios, convertir en amable la figura de un rey que de verdad tenía muy poco para ser amado? Pero un aspecto muy importante al que dedicamos también algo serio de nuestro libro es el amor místico, el amor de las monjas. Esas visiones, esa manera de ver, de sentir, de proyectarse, que tuvo una influencia enorme en la cultura y en la sociedad de la época, porque eran las esposas del Señor, que tenían que tener unas experiencias diferentes, superiores, elevadas. Todo eso forma parte del amor que a nosotros nos interesa. Sí, por supuesto, el amor, discúlpenme, como un rango, como un sentimiento mucho más complejo, ¿no? Y que abarca muchas más cosas, además de, por supuesto, el amor de pareja. En el caso, Aline, de tu libro, del poemario, estamos hablando, sí, del amor de pareja, pero el amor que toca como diversos aspectos de la vida, ¿no? Y que a lo largo de la misma se sucede desde distintas percepciones que tenemos acerca de él, ¿o no? Pues yo pienso, en realidad, si no, aún hablando del amor al mar, el olor al mar, la brisa, etcétera, potencia, por ejemplo, ese amor del que habla Pilar. Pero si yo hablo ya más concretamente del amor humano, pues vaya, los humanos percibimos el mundo por nuestros sentidos, y en mi libro yo exploro pues el camino de los sentidos en distintos aspectos de la persona, digamos. En este caso, el libro pues tiene un yo poético y a partir de ese yo poético está construido o reflejado qué hacen los sentidos con nosotros, que son pues, realmente, Fabricio lo podrá decir mejor que yo, pues fundamentales para podernos apropiar del mundo y después amar o no amar, desamar, lo que sea, ¿no? Me encanta. A ver, Fabricio, por favor, si quieres abundar un poco con respecto a eso, porque sí, también pienso que debes de tener mucho que decir al respecto. Bueno, me gustaría comentar que, por ejemplo, Darwin, en El origen del hombre, intenta dar una explicación no solo del amor de padres a hijos, que es por supuesto el primero que habla, sino incluso del amor a la patria, del amor a la estirpe o la lealtad.
cuando empieza Darwin a tratar de dar una explicación donde ese amor de la madre a sus crías es lo que va a dar lugar al amor de familia y es lo que eventualmente da lugar a la lealtad al grupo. Ese intento ha dominado la biología evolutiva de los últimos 150 años, de tratar de que puede sonar muy romántico y muy bonito, que el amor de madre haya sido el que dio lugar a las naciones, que es un intento darwiniano, pero que viene también de la mano de todo el pensamiento eugenésico, brutal, racial de la biología, que coexiste en ese intento de naturalización con ese tremendo fantasma de borrar toda la complejidad, digamos, interpretativa de las normas. Y en ese sentido sí se toca el amor con otros temas, la lealtad, la ética, la justicia. Y por supuesto el reto es cómo negar que hay una base biológica sin caer en esa tentación autoritaria, ¿no? de borrar nuestra complejidad. Una maravilla. Naces o te haces es el libro que nos está presentando aquí Fabricio Guerrero. Vamos a conocer un poco más acerca de él y ahora regresamos. Continuamos platicando acerca del amor en todos los tiempos. Yo puedo decir con orgullo que no elegí ser homosexual, pero elijo vivir así cada día. Elijo actuar siguiendo mi deseo porque en él no hay indignidad. Más todavía, si hubiera podido elegir, yo sí habría elegido ser homosexual. Aquello que soy fue moldeado por esa historia de vida en la que me confronté con ese deseo y con muchos prejuicios, que finalmente me llevaron a comprender que era necesario combatir la intolerancia. Dudo que hubiera tenido una vida más satisfactoria y más comprometida de no haber sido homosexual. Así que creo que Korsgaard tiene razón cuando afirma que es perfectamente posible politizar y afirmar aquello que no se elige. Es una forma de validar nuestra forma de ser moralmente íntegros y de reafirmar aquello que somos al punto de poder decir, yo sí habría elegido ser así porque me gusta ser quien soy. Tengo que aclarar y ser humilde, sencillo. He mencionado pésimamente mal el nombre de nuestro autor. No es Fabricio Guerrero, es Fabrizio. Hay una doble Z en el libro y bueno, Fabrizio. Y lo digo de verdad y con todo respeto. El problema mayor al que te hayas enfrentado a la hora de conjuntar la cantidad de información que hay con respecto al tema que reflejas desde tu autoría en el libro. Básicamente serían dos y se ve en la última parte del libro que son 3 capítulos. Los títulos son The Science Wars, el constructivismo social evolutivo contraataca y el retorno del eticista. No sé si se dan cuenta que soy fan de Star Wars y por eso los títulos. Y un poco en lo que estoy tratando Oye, de jugar. eres fan de Star Wars y pues por eso es la maravilla, porque estamos hablando de vejez, del amor en todos los tiempos y de la contemporaneidad, de manera que queda perfecto. Sí, ¿qué puedo decir? Pero bueno, lo que intento hacer en el capítulo de Science Wars es justo hablar de este debate, de esta guerra de las ciencias, que es el debate entre humanidades y ciencias sociales, por un lado, y el debate entre ciencias naturales y biomédicas, por otro, donde uno de los grupos, el de ciencias naturales y los biomédicos, siempre quieren tener la última palabra. Y por el otro lado están los humanistas y los de las ciencias sociales diciendo hay una riqueza histórica poética. ¿Cómo conjuntar eso? Es un reto y es mi intento en este libro. Justo de eso habla el constructivismo social evolutivo. Pero como no me gusta la falacia naturalista de porque lo hace un perro o lo hace un árbol, está bien. Bien. Justo el retorno del eticista es una vuelta a una reflexión ética de la integridad de un sujeto, incluso en la acción de su deseo, que es una cosa donde invito a la gente a vivir de acuerdo a un deseo que no es indigno. En ese sentido serían los 2 grandes retos. Uno es teórico y el otro ya es una especie de ética práctica. Entiendo, por supuesto, y en ese sentido me haces pensar en tantas cosas que prácticamente me gustaría solamente compartir como la reflexión, la distinta forma en que cada uno de nosotros se apropia de nuestra propia personalísima lectura del amor, ¿no, Aline? Pues yo creo que sí, yo pienso que más presente o más oculto pues permea a toda la persona. Si ya hablo de mi propia obra, no de este poemario, sino de mi obra en general, Tu obra en general, claro. yo he explorado alrededor del amor, del desamor, y ya en el plano humano, la palabra yo creo que tiene una función muy importante, no total ni mucho menos en la comunicación.
entonces también hay tiempos y destiempos y la incapacidad de comunicarse vía verbal completamente con el ser amado, digamos, y el ser amado en el sentido primero de la palabra, pero el ser amado, el hijo, el ser amado, el amigo, que no, siempre hay una discontinuidad y no hay forma de llegar a una comunicación X, aunque detrás esté un sentimiento amoroso amplio que abarca nuestras relaciones en el mundo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Pilar, es muy interesante la investigación en el caso de ustedes, porque como ya muy bien nos lo mencionaba, no solamente es amor de pareja, es amor en todo sentido. Me encanta lo que mencionaba con respecto al amor místico, que es también uno que acompaña socialmente a nuestra cultura desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente, la cuestión es que hoy en día el amor místico, como en general la vida religiosa, se ve con un prejuicio, se ve cargado de una valoración negativa, siendo así que para las personas, monjas muchas, algunos religiosos también, y beatas seglares también, esas visiones celestiales, esos poderes taumatúrgicos, formaban parte de su identidad y les daba un valor ante la sociedad. Era importante en ese sentido. El amor redituaba beneficios inmediatos. Bien. Y sigo opinando que es totalmente cultural toda la manera no solo de expresar los sentimientos, sino la percepción que tenemos sobre ellos. Como decía Fabricio, y también está de acuerdo Aline, hay una manera en que prejuzgamos los afectos de los demás y limitamos nuestros propios afectos, o por lo menos la expresión de esos afectos, porque consideramos que están bien o están mal. Y puede haber una época, como la hubo en el barroco sobre todo, de gran dignificación y exaltación del amor divino, que hoy en día ha perdido ese valor para convertirse en los valores humanos, los amores, que ya ni siquiera se dicen en singular, sino que ahora mismo puede haber muchos amores tan dignos, tan decorosos, tan presentables, como cuando se trataba de un gran amor. El gran amor, fíjense, infortunadamente se nos ha terminado el tiempo, no tenemos ya más oportunidad de platicar acerca de esto y continuar reflexionando, pero yo quiero agradecerle de verdad muchísimo a nuestros autores que se hayan dado la vuelta el día de hoy al programa. Aline Petersen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Fabrizio Guerrero, muchas gracias, Fabricio, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Y finalmente Pilar Gonzalvo, muchísimas gracias. Encantada. Y amigos, a ustedes, pues por supuesto agradecerles el favor de su presencia y solicitarles todos los comentarios que tengan que hacer con respecto a Triángulo de Letras, opiniones, sugerencias, por favor, envíenoslas a las direcciones que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Tenemos las redes sociales a su disposición y bueno, pues no nos queda más que despedirnos y pedirles por favor que nos acompañen la semana entrante en otra emisión de Triángulo de Letras. Mientras, bueno, pues aquí nos quedamos nosotros platicando un poquito más acerca del amor en todos los tiempos. Muchas gracias.